Bien, continuamos aquí con los estándares profesionales de los maestros, repasando lo que estábamos hablando. Básicamente son estándares que hizo el Departamento de Educación de Puerto Rico para decirle a los maestros cuáles eran las características de un maestro ejemplar. En primer lugar, ese maestro tiene que tener un conocimiento de la asignatura que está, ¿verdad? Si es un maestro de matemáticas, tiene que ser un experto en matemáticas. Si es un maestro de español, debe ser un experto de español. Si, por ejemplo, la asignatura o el área que trabaja, ¿verdad?, es educación especial, pues debe ser un experto en esa área de educación especial. Por eso es que los bachilleratos en educación se dividen en distintas concentraciones. También tenemos el estándar 2, que es el de conocimiento pedagógico. No es simplemente tú tener un conocimiento de la materia que tú vas a enseñar, sino que tienes que ver cuáles son las estrategias o las maneras más efectivas para poder transmitir esa información y que las personas la aprendan. Recuerden, no solo se trata de aprender, sino también de enseñar. ¿Y cómo yo puedo enseñar para que ese estudiante pueda aprender? También tenemos las estrategias instruccionales, de las cuales yo me valgo para que haya variedad y no simplemente una cosa monótona. Así que me valgo de varias estrategias instruccionales para poder llegar a los distintos estilos de aprendizaje de mis estudiantes. Por otro lado, un maestro profesional, ¿verdad?, es aquel maestro en donde sus ambientes de aprendizaje, ¿verdad? Básicamente, cómo yo logro esa atmósfera en mi salón de clase que motive a que los estudiantes aprendan. Y el estándar número 5 es diversidad y necesidades especiales. Todos los maestros, aun cuando no vayan a ser maestros propiamente de educación especial, deben tocar este tema, deben estar conscientes de esas necesidades especiales que tienen sus estudiantes y cómo atender esa diversidad que tenemos en el salón de clase, que no necesariamente es porque hay una diversidad funcional, sino que todos los estudiantes son diferentes, tienen distintas personalidades, distintos niveles socioeconómicos, tienen distintas circunstancias, distintos conceptos, y vienen de distintas comunidades, y todo eso los hace muy diversos. Así que, ¿cómo el maestro puede enfrentar eso? Por otro lado, la evaluación y el assessment. ¡Wow! Cómo evaluamos a ese estudiante de una manera justa y de una manera que apoye su proceso de aprendizaje. También, ¿verdad?, tenemos el estándar 7, que es integración de la tecnología, en donde los maestros aprendemos a cómo integrar todo lo que viene ahora en este nuevo contexto en el que estamos viviendo, donde podemos tener cursos de manera híbrida, cómo podemos integrar la tecnología. Obviamente el maestro tiene que ser un comunicador por excelencia. Es la voz, es el lenguaje oral en su máxima expresión, lo que utilizamos, y el escrito para llevar a cabo ese proceso de aprendizaje. Un buen maestro está consciente de que la escuela donde da clase es parte de lo que se conoce como una comunidad y que esa comunidad se compone de diversas familias y que la familia juega un rol muy importante en el proceso de aprendizaje de ese estudiante. El estándar número 10 es gestión de la educación, es esa área en el que nosotros ejercemos un liderazgo, llevamos a cabo procesos administrativos en la escuela, somos parte del consejo, somos parte de diversas iniciativas que se pueden llevar a cabo en pro, ¿verdad?, de la escuela, de la comunidad, etcétera. Y también, por último, tenemos el estándar 11, que es el estándar de desarrollo profesional, en el que reconocemos que somos aprendices de por vida y que vamos a estar tratando de crecer y de buscar oportunidades para crecer como profesionales. Así que básicamente esos son los estándares del Departamento de Educación, pero yo quisiera en este video ampliar un poco más esto
hablando de algunas cualidades, ¿verdad? Específicas que nosotros tenemos o que debemos exhibir. En primer lugar, debemos considerar que tenemos que tener pasión. Esto nos debe apasionar. Mire, esta profesión no es fácil y es como cualquier otra profesión, tiene sus momentos de satisfacción y también tiene sus momentos de diversas pruebas. Así que nosotros tenemos que tener pasión por los estudiantes, ¿verdad? Porque no todos vamos a ser maestros de niños. Yo soy maestra de adultos, soy maestra de ustedes, así que nos debe apasionar. Y esa pasión no debe apagarse por las circunstancias. Hay muchos maestros que luego de que llegó la pandemia y tuvieron que irse a dar clase en línea frente a algo nuevo que no conocían, se les fue su pasión. Y muchos quisieron renunciar, otros simplemente hicieron lo mínimo, pero hubo un grupo de maestros que se fue por encima de las circunstancias y continuó buscando nuevas estrategias para ayudar a sus estudiantes a que pudieran, ¿verdad?, establecer esa conexión de enseñanza-aprendizaje. Así que un buen maestro busca poder conectar con sus estudiantes. Más allá del ejercicio académico, poder conocerlos como personas, sus luchas, diríamos, aquellas cosas con lo cual tienen que enfrentar, ¿verdad? Y que quizás los hace o hace que el proceso sea mucho más difícil. Así que ustedes deben tener actitud positiva. Para tener una actitud negativa sobran las razones, sobran los contextos. O sea, si usted quiere ser negativo, podría ser muy válido usted ser negativo dentro de este contexto en el que nos encontramos, pero un buen maestro tiene una actitud positiva ante todo. Debes conocer los distintos estilos de enseñanza y sobre todo los distintos estilos en cómo tus estudiantes aprenden, y eso requiere que tú los conozcas. Por eso es que yo siento que la clave de todo esto es en conectar. Cuando tú estableces ese vínculo, y quizás ahora tú no lo estás viendo porque no estás en un contexto de ser maestro, pero estamos hablando que lo estamos viendo desde el punto de vista de cuando tú piensas en un maestro que tú aprendiste, que te gustaba su clase, va a venir a tu mente inmediatamente eso. Ese maestro me conocía, ese maestro se preocupó por mí, me preguntó cosas que quizás ningún otro maestro iba a preguntar. Así que debes tener los objetivos claros, ¿ok? Tú tienes que ser un maestro que sepa qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que quiero lograr, ¿verdad? Y que ese objetivo yo lo pueda sostener y mantener hasta que lo logre. Hay personas que decían, esto es lo que yo quiero hacer, pero se desviaban de eso. Por otro lado, debes procurar ser un excelente comunicador, sobre todo con los padres. Las primeras personas que más conocen a tus estudiantes son sus padres. Cuando das clase a nivel secundaria, que fue el nivel en que yo me especialicé, te dabas cuenta que a veces tú como maestro llegabas a conocer mejor al estudiante que los propios padres. Tuve de esas experiencias un tanto tristes, en que tuve que decirle a muchos padres cosas que ellos desconocían de sus hijos y cómo podían ayudarlos en ese momento. Pero debemos tener esa comunicación porque indirectamente estás ayudando al estudiante y también estás ayudando a esos padres que se interesan. Por otro lado, tienes padres que nada de nada, lamentablemente, ¿verdad? Y esos son los retos que debemos enfrentar.
Un docente debe tener altas expectativas de sus estudiantes, debe esperar lo mejor. Usted no puede ponerse en su mente, ay, esos grupos que no aprenden, que son unos brutos, que esto, que lo otro. No, no, no. Debes tener altas expectativas, debes tener un sentido y un propósito. Sobre todo eso, debes tener bien claro cuál es tu propósito allí en ese salón, con ese grupo de estudiantes. Y el sentido y el propósito de lo que hacemos va bien cercano a quiénes son los estudiantes que estamos tratando de impactar. Fíjese que la cualidad número 10, quiero que usted la vamos a leer completa, dice, es capaz de vivir sin una respuesta inmediata y espera que sus estudiantes tengan éxito. Muchas veces las semillas que tú siembres en la vida de tus estudiantes no las vas a ver, no vas a ver florecer esa planta, germinar esa enseñanza, ver cómo tú lo impactaste, pero eventualmente en algún momento dado, estos estudiantes van a germinar y quizás Dios te va a dar la oportunidad de poderlos ver triunfar, como a mí me ha pasado muchas veces. Yo era maestra de español y yo recibí un grupo de estudiantes que lo que les gustaba era leer en inglés y me retaron, pero yo acepté el reto y ellos terminaron el año enamorados del español. Y muchos de ellos luego siguieron carreras relacionadas o hobbies que tenían como escribir, como declamar y entre otras cosas. Así que quizás no vas a ver la respuesta ahora y tienes que aprender a vivir con eso. Tienes que aprender a vivir con el hecho de que tus estudiantes no necesariamente van a agradecer lo que tú haces por ellos inmediatamente, pero en algún momento ellos lo van a reconocer. Y tenemos que aprender, ¿verdad?, a vivir con eso. Así que básicamente son algunas de las cualidades más básicas que podemos encontrar en la presentación escrita que van a tener en el módulo de esta semana. Hay muchas otras que invito a que las puedan leer y meditar en ellas.